Notas de salud. En esta ocasión vamos a platicar sobre un evento importante que se llevó a cabo, violencia contra la mujer. Acompáñanos. Verónica Delgado, ¿cómo está usted? Muy bien, Eusebio Rubio. ¿Tú qué tal? Yo estoy aquí muy contento de estar hoy en Notas de Salud. Del día de ayer, domingo, estuvo celebrándose un evento nacional muy importante en muchas ciudades y tomando pues la oportunidad de este evento, que vamos poquito a platicar nada más del efecto en redes sociales. Pues también decidimos tomar el tema, que es el objeto de esta protesta, de esta manifestación pública. Bueno, que es el tema de nuestro programa hoy, justamente de esta protesta. Y pues es interesante, fíjate, cuando yo veía todo lo que las personas iban subiendo en las redes sociales, las notas, las noticias, entonces lo que uno se pregunta es qué pasa, o sea, a pesar de todos los esfuerzos, porque en realidad sí se han hecho algunos esfuerzos en cuestión de educación, de información, de tratar de hacer conciencia, pues las cosas siguen complicadas, ¿no? Muy complicadas, sí. Bueno, mira, pues efectivamente hubo una marcha, nos queremos vivas, fue el tópico de la marcha. Se volvió trending topic, como le llaman, tópico de tendencia en Twitter, y aquí estamos pasando las imágenes de Twitter con varias de las fotografías que fueran subidas, que dan una idea. Fue una marcha en muchas de las ciudades y muchas mujeres participando con esta llamada de conciencia, llamada de atención a la ciudadanía, y de hecho en el programa estamos usando esa fotografía que se ve ahí como marco de nuestra reflexión. Y es que mira, la violencia contra las mujeres, en esta infografía que estamos tomando de mugira.org, pues es un problema muy, muy grande. 18 millones de mujeres mexicanas han sufrido violencia contra ellas. Eso es, 1 de cada 2 mujeres adultas lo van a sufrir, ¿no? Y pues los números son muy, muy grandes. Mira, ese número es el número más o menos aproximado que la Comisión Ejecutiva contra la Violencia sacó hace relativamente poco tiempo, aunque la infografía es de hace un poquito más de tiempo. Y bueno, el asunto es que pues es una situación muy grave. Aquí están los estados que más frecuentemente hay denuncias de violencia. Es el Estado de México, Nayarit, el Estado de México. El Estado de México es con mucha frecuencia, mucha frecuencia están reportando, y bueno, pues esta situación es una situación que pues debe de estar generado en la conciencia de todos como uno de los grandes pendientes que tenemos. Y pues quisimos empezar el programa con estos datos. Pero la violencia contra la mujer es un fenómeno complejo, es un fenómeno que tiene como muchas aristas, ¿no? Yo creo. Tiene aristas sociales, aristas legales, aristas de educación, aristas psicológicas, y por aristas quiero decir como ángulos, ¿no? Que le están manteniendo el problema. Sí, que lo tienen ahí. Y ha sido muy, muy difícil el poder erradicar, no hablamos de erradicar, disminuir. No, yo creo que hay que animar la erradicación. Claro, como la polio. Estamos hablando como las enfermedades de hace estas cosas que son más de 100 años, ¿no? 50 años. Pero fíjate, más. Yo creo que vamos a poner tópicos en la mesa y lo comentamos, pero uno de los que son más terribles es lo que a mí me gusta llamar la normalización de la violencia contra la mujer, ¿no? Como que es natural, ¿no? Como que es parte de la vida, como que es parte de lo que debe de ser, como que es una cosa que ya se distancia uno tantito y la reflexiona y dice uno, pero ¿cómo fue que nos vinimos a convencer de esa realidad? Pero pues es que está tan metido en la manera de ser de las personas. Y bueno, en México tenemos un problema tremendo que no es solamente de México, sino que pues desafortunadamente se comparte con muchas culturas, con muchos países, con países hermanados, ¿no? Lo que sucede en España, que llevan los latinos, lo que sucede en España, donde llevan muy buenas estadísticas, es de espantarse. Pero, ¿cómo es eso de que se volvió parte de la vida y natural? ¿Tú qué opinas de esa normalización
de la violencia contra la mujer? No, pues es es como un indicador que justamente nos avisa o nos dice cómo están las circunstancias en el país. Yo creo que no hay que irnos tan lejos. Y entre otras de las que comentabas, la educación, por ejemplo, ¿no? Hay cuántos artículos no encontramos. Estaba yo leyendo uno justamente ayer por la mañana de estos chiquitos que son educados o mal educados, y entonces que desde pequeños aprenden que lo que ellos quieren hacer es lo que debe de hacerse. Es decir, hasta nombres les han puesto, ¿no? Estaba leyendo un artículo ahí, obviamente en redes sociales, que decía el síndrome del niño emperador o la niña emperatriz. Es decir, aquellos que su palabra es ley, es dogma. Inclusive un trabajo tremendo reconocer los límites de la realidad. Claro, de los otros, pero ¿no? ¿qué ocurre ahí? Bueno, eso ya es llevándolo a un contexto más tal vez personal, familiar, de cuestión de límites. Sí, de límites, y además que a lo mejor es esa, digamos, defecto de nuestra educación, en esta cosa de empoderar tanto a los pequeños que ponerles límites, o bueno, que aprendan los límites de la realidad, claro, sí. Se hace tremendamente difícil. Pero además de eso, que yo creo que está ocurriendo, está esta situación tan complicada de estar suponiendo que las mujeres están al servicio de los hombres, o sea, con mil y un variaciones, ¿no? Pero de algún lado se aprende. Pues sí, claro, se aprende de la familia, porque hay muchas familias que les dicen a las niñas desde chiquitas, pues ahora ahí están tus hermanos. Y es esa cuestión de estereotipos sociales, Y la suposición que también existe en muchas familias y en muchas, pues digamos, procesos educativos, sociales, de suponer que la mujer es una especie de commodity, como dicen en inglés, ¿no? Un bien, ¿no? Y entonces, pues sí, pues estas cosas, como si fuera propiedad, ¿no? Que pertenece. Y entonces el hombre se siente en el derecho de alguna manera agredir, golpear, derogar, denigrar, humillar. Se adueña de la voluntad de así es. O cree que a lo mejor vamos a poner que no es una violencia física, simplemente una violencia en acciones paralelas, psicológicas, de que sí, aquí estás conmigo, pero yo hago lo que se me da la gana por otro lado, sin embargo tú tienes que tolerarlo y estar aquí conmigo, ¿no? Sí, en una situación que real y verdaderamente es una situación muy problemática, porque la falta de conciencia de digamos, esta injusticia, esta cosa que a nadie beneficia. Fíjense que hay algunas mediciones que la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, por ejemplo, tiene informes sobre violencia. Y una cosa bastante, digamos, dramática, es que los niveles de violencia contra las mujeres, medidos por varias maneras y varios indicadores, se conectan de manera muy cercana con el grado de desarrollo de los países. Sí, hombre, es una cosa, importante, interesante y también pues alarmante, ¿no? Así es algo que no beneficia a nadie y que por el contrario genera un estado pues además de indefensión y de falta de respeto de los derechos humanos y a falta de todas estas cosas que son, digamos, los motivadores de las protestas sociales, que me parece muy bien que estén despertándose y que estén alzándose las voces. Aunque fíjate, hay un dicho que dice que la violencia genera violencia. Ah, totalmente, ¿no? Sí. Y bueno, un dicho es una de estas verdades de la interacción humana. Y por supuesto, pues ante tanta violencia contra la mujer, que es una realidad, ahí están las estadísticas, no hay por dónde darnos mucho la vuelta, la reacción, pues muchas veces también es violenta, ¿no? Y yo me pregunto si esa es la respuesta. Es una respuesta entendible, pero quién sabe qué tan eficiente, ¿no? No, eficiente no, por supuesto, porque bueno, vemos las guerras, no fueron muy eficientes que digamos, ¿no? Terminaron cuando ya de plano terminaron con el enemigo, pero no porque hayan hecho un diálogo, no porque hayan intentado sentarse a razonar y decir, no, esto que estamos haciendo es una barbaridad, vamos a pararle aquí. Así es. Porque acabaron con el otro. Así es. Y eso ocurre también en cuestión personal. Pero bueno, estábamos hablando de las causas, y otro asunto que me parece importante es, pues, qué tanta seguridad o respaldo
legal tienen las mujeres. Cuando hay una denuncia, cuando solicitan ayuda, apoyo, entonces se van sumando. Hay un agresor físico, verbal, psicológico, del tipo de violencia que ustedes quieran, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se hace una denuncia, ¿qué tanto realmente hay un sistema, que protege una red protege. Social uh-huh. que realmente apoye y soporte, como para que el otro diga, caray, ya sé que si me vuelvo a pasar de lanza, sí, pues algo me va a pasar, ¿no? Hay consecuencias. No las hay. Entonces, o sea, es como un absurdo, ¿no? Ves en los periódicos y en la televisión, hay como grupos o programas y una serie de cosas maravillosas, pero se quedan en pues puro diálogo porque la práctica es una cosa verdaderamente, mira, puras ideas. No, sí, porque se confronta con las ideas estas que están en nuestra cultura y que son terribles. Yo creo que hay muchos ejercicios tenemos que hacer para resolver este problema, pero uno de los ejercicios más importantes es reflexionar, a ver, en mi vida, yo qué tanto de veras tengo acciones que resultan violentas, que resultan o aprobadoras de la violencia, o por ejemplo, ¿no? Mira, sencillito, ¿no? Hay una cosa terrible, a mí me parece, entre los muchachos jóvenes, que es digamos, la revivida, déjame decirlo sin mucho tecnicismo, sí, la reaparición de la visión muy dual de doble moral uh-huh. respecto a la conducta sexual de los chavos y las chavas, ¿no? Sí. Entonces, después de mucha discusión social y de la igualdad y de repente uno de los chavitos de 13, 14 años teniendo a los hombres expresiones de doble moralidad sexual de la mayor, de la más refinada. Pero doble moral sexual, ¿a qué te refieres? Porque es un término coloquial, ¿no? No, me refiero a que la elaboración de juicio o la apreciación de la conducta, pues del lado del hombre es permitida la expresión sexual, permitida la expresión de búsqueda de sexualidad, y del lado de la mujer es automáticamente condenada, automáticamente señalada como zorra, como puta, como prostituta. Pues mira, vamos a una situación reciente, ¿no? También que tiene que ver con violencia contra la mujer. Este famosísimo caso de los agresores de esta chavita de Veracruz. Ajá. Los porquis le llaman, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces yo no dudo en ningún momento que por ahí en algunos espacios sociales de su terreno, de su territorio, entonces hayan dicho es que ella los provocó. ¿Ah, sí? Seguramente. Esa es la otra. Ella fue, entonces pobrecitos estos chavos, no, fueron víctimas de la mujer seductora. Un absurdo, totalmente una cosa absurda. Así es. Y entonces, bueno. O digamos lo que los papás han dicho explícitamente, ¿no? No, pues si ella aceptó irse a la fiesta con ellos, se subió a su carro, como que si eso justificara cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de agresión. Ya porque aceptó. Y la voluntad de la mujer ya no contaba. Exactamente, entonces, toda esa serie de fenómenos personales, sociales, de educación, legales, pues son los que lamentablemente han contribuido o siguen contribuyendo que la violencia esté en los niveles que está. Así es. Ahora, en cortito, ¿qué podemos hacer en casa? Pues eduquemos, en verdad. Yo creo que eso es un impacto fundamental para ir erradicando poco. Es como la vacuna, vamos a ponerlo en esos terrenos muy médicos. Eduquemos, al igual tanto nuestros hijos como nuestras hijas, y pues una educación con respeto y equidad, digamos, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, pues este es el tema que se motivó en gran medida por la marcha, que fue uh-huh. el día de ayer, y como siempre hacemos una referencia a la escenografía que nos está acompañando el día de hoy, el Monumento a la Revolución, y pues la marcha que el día de ayer pasó, el domingo, pasó allá pues con esta manifestación de las mujeres que desde luego pues está generando conciencia, construyendo conciencia en algo que pues está pues aún como un grave pendiente en pues nuestro país, ¿no? Así es que nos sumamos
A la marcha de ayer. A esta protesta, sí, por supuesto. Nos sumamos a la protesta, por supuesto. Así es, sí, pues los esperamos como siempre en Notas de Salud el próximo lunes, más o menos a la 1 de la tarde. Por acá estaremos. Muchas gracias. Feliz semana.